Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor José Brea del Castillo. El doctor Brea del Castillo es infectólogo, pediatra, vacunólogo, a quien damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. El placer y las gracias la damos nosotros, doctor, porque realmente podemos en esta consulta orientar a tantos padres, tantas madres, tantos tutores sobre la necesidad de la atención adecuada de sus niños, especialmente en todo lo que tiene que ver con los asuntos de la vacuna. Doctor, pero vamos a arrancar de una vez. Doctor, eh, las vacunas, ¿qué es la vacunología? Perfecto. No, vacunología, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la inmunoprevención, la prevención de las enfermedades eh, co- y valga la redundancia, inmunoprevenibles, o sea, que se pueden prevenir a través de la vacunación. La vacuna sencillamente es un antígeno. El antígeno es algo que en el organismo no es conocido o no es parte del organismo. Entonces, esta vacuna, ya sea activa o pasiva, se introduce tomada, inyectada a través subcutánea o intranasal. Y en el organismo empieza a crear una reacción, vamos a decir, pero positiva, estimulando el sistema inmunológico para crear defensa para diferentes enfermedades. El sistema inmunológico es poderosísimo. Por más vacunas que le pongamos a un muchacho, a un niño, en los primeros meses de vida, solamente estamos estimulando el 0,1% de su sistema inmunológico. Entonces, la naturaleza es muy sabia, ¿eh? Es sabia la naturaleza. Entonces, eso ya vamos a empezar hablando de tumbando mitos que decía que sobrecargamos el sistema inmunológico. No, en lo absoluto. O sea, que podemos vacunar al ser humano de una manera con todas las vacunas y no va a pasar nada. Pero sí el sistema inmunológico está bien preparado para responder. Claro, hay vacunas, tipos de vacunas, edades, situaciones epidemiológicas. Por ejemplo, hay bacterias que no atacan ya a cierta edad, por lo tanto, esa vacuna ya no se ponen a cierta edad. O sea, ya hemos estudiado bastante bien y le voy a decir algo, que el principal problema que tenemos, independientemente de todos los mitos, es eh, la disminución o la percepción de bajo riesgo de las enfermedades que están controladas. Le voy a recordar algo. Hace muchísimos años, pues no salíamos, y usted lo sabe, en vacaciones ni nada, o se suspendían los colegios porque había un brote de polio. Casi igual que la pandemia que vivimos. Hoy nadie se preocupa por polio, pero el polio no se atenuó, no desapareció, no se eliminó por gracia divina, sino por la vacunación masiva que ha habido en el mundo y en República Dominicana. Entonces yo creo que cuando tú no ves las cosas ahí, le dejas de perder miedo. Eso es un problema que yo creo que es propio del ser humano. Entonces, estamos vacunando contra enfermedades ya controladas. El hecho de vacunar es para seguir controlándola, para crear una inmunidad de grupo. Y cuando ha bajado esa percepción de riesgo, pues la comunidad como que entiende que no hay que vacunarse o que no es tan importante. Y hay otros aspectos que más adelante voy a tocar que yo creo que es importante aclararlo y, por supuesto, abundar en este sentido. Sí, Pero le voy a doctor. decir, sí, dígame, adelante, adelante. Usted menciona a que vacunas activas o pasivas. ¿Cuál es la diferencia en esto de vacuna activa y pasiva? Ok, las vacunas pasivas, o sea, la vacunación pasiva, no la vacuna pasiva, pueden ser lo que llamamos inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que para prevenir un tétano, porque ya esa persona se tuvo una herida sucia, contaminada, entonces la inmunoglobulina es un tipo de biológico que produce un tipo de, vamos a decir, de respuesta pasiva. El hecho de que yo vacune a una mujer embarazada
para que le pasen los anticuerpos que ella crea a través de la placenta al niño, es un tipo de inmunización pasiva. Hay ahora mismo anticuerpos monoclonales que por sí no son vacunas, son biológicos que producen también una vacunación pasiva. Entonces tenemos muchos ejemplos y todo lo otro, estamos hablando de vacunas contra neumococo, contra gripe, contra rabia, contra polio, contra difteria, contra hemófilo influenza, contra meningococo, contra dengue, son vacunas activas, vacunación activa. Entonces son sencillamente clasificaciones que se tienen. Pero le voy a decir algo, una noticia que un poco desalentadora. Lamentablemente, después del 2010, hemos visto en el mundo y en Latinoamérica una disminución de las coberturas de vacunas. ¿Qué quiere decir esto? De que de las vacunas rutinarias desde el nacimiento, se ha dejado de vacunar por grupos y eso es un peligro en este sentido. Y luego esta situación que venía bajando nos agarró que la pandemia, todo el mundo se tuvo que encerrar, los programas de vacunación normales, rutinarios, sistemáticos, se vieron afectados porque todo el personal estaba trabajando para mitigar la, 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 la pandemia y además cuando vino la vacuna se concentró en esa vacuna y no en las demás. Y ahora mismo estamos viendo lamentablemente resurgimiento, reemergencia de enfermedades que estaban controladas. ¿Cómo? Como sarampión. El sarampión sigue matando alrededor de 100.000 personas en el mundo. Niños, básicamente, niños. Vamos a decir, una vacunita. Cuando digo vacunita no es, sino que está disponible en cualquier parte del mundo y que se pone al año de edad y que se repita al año y medio para reforzar como un refuerzo. Entonces, tenemos sarampión en Estados Unidos, en Canadá. Y no solamente es la situación de los antivacunas, yo creo que todo este proceso ha venido por inequidad, migración, accesibilidad, desabastecimiento, errores programáticos. O sea, hay muchos, no podemos decir, hay muchos factores que incluyen, hay que conocerlo para trabajar en eso. Pero fíjese que en el 2022, en el 2020, en el 2022, 23 millones de niños no recibieron las vacunas que deberían recibir. Y dentro de esos 23 millones habían 19 con un concepto que hemos sacado nuevo, desastroso. Dosis cero. ¿Sabes lo que significa dosis cero? Se lo está imaginando. Que ese niño no ha recibido una sola vacuna. Doctor, Hay pero una pero en el eso mundo, es ¿verdad? grave. Eso es grave. Estamos jugando con gasolina y con fósforo. Y yo creo que estamos muy preocupados por la parte económica, estamos muy preocupados por la parte política, estamos muy preocupados por la parte alimentaria, estamos muy preocupados por la parte de inseguridad, pero todo esto podría afectar todo eso, la parte económica, la parte política, la parte alimentaria, la parte de inseguridad, porque lo acabamos de ver en la pandemia. Entonces, fíjense otra cosa, la tosferina, ¿verdad? El coqueluche, la tosferina, es una enfermedad bacteriana que se pone la vacuna a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 meses y a los 4 o 5 años. Esa es la vacuna que se llama DPT. La P es de pertussis, que es tosferina. ¿De acuerdo? Entonces, hay un brote en Latinoamérica, pero fíjese el mejor ejemplo de lo que está sucediendo ahora en España, que tenía una buena cobertura de vacunación. Se está registrando desde el año pasado hasta este año, en un año, 23.000 casos de tosferina. Y ver un bebecito de meses sufrir tosferina, yo lo he vivido en mi formación cuando estaba como pediatra, es desgarrador porque se te mueren tosiendo. De tanto toser, dejan de respirar, le falta oxígeno, convulsionan. Eso es lo que le llamamos encefalopatía tosferinosa. Y yo no quiero que haya eso para que la gente tenga miedo. Yo quiero que la gente entienda la cultura de la vacunación, que hay que evitar eso. Y yo siempre he dicho, si usted compró un carro nuevo, con mucho orgullo, y un carro que le costó mucho, o lo que sea, un carro utilitario, nadie se le ocurre salir a Santiago sin un seguro del carro. Pero eso no quiere decir que si usted saca el seguro a su carro, y estoy poniendo un ejemplo con grandes diferencias, pero
para destacar el efecto preventivo. Nadie se le ocurre salir a Santiago sin un seguro. Y además, el hecho de que usted le ponga un seguro al carro no quiere decir que obligatoriamente va a chocar. Entonces tenemos que ir cambiando ese sistema. Otro detalle, porque me dice, bueno, Brea, pero nosotros no tenemos problemas de eso. Sí, durante la pandemia se había reportado que había bajado cobertura de la vacuna de difteria, tétano y tosferina, difteria. Y hace unos años tuvimos niños muertos, 11 niños muertos por difteria, aquí, por Monte Plata. Entonces, una vacuna que está disponible, vamos a decir, no voy a decir en la esquina de la casa, pero relativamente cerca. Y la mayoría de los niños no estaban vacunados o estaban parcialmente vacunados. Entonces, sí nos dio difteria aquí, hace 3 años, 4 años. Entonces, 3 años hubo brotes, 2017 y luego 2021, creo. Y algo que le voy a decir, y que qué bueno que nos dan esta oportunidad, porque ustedes juegan un rol importantísimo en la difusión de información. Bueno, dos cosas importantes. Lo primero que quiero tomar unos minutos y que usted me lo permita, hablar de un mito importante. Hace muchos años, un médico en Inglaterra, en los años 99, 20, dijo que había encontrado que la vacuna de triple viral, o sea, de sarampión, producía autismo. Óyeme, esto causó mucho furor, presentó un trabajo y le puedo decir lo que pasó, porque siempre yo hago la pregunta. Ustedes han oído con frecuencia que las vacunas producen y todo el mundo dice autismo. Mire, lo primero es que a esa persona, dos periodistas investigaron todo el proceso. Fue un fraude, fue un engaño. La revista tuvo que retractarse. Las 21 instituciones o personas que habían apoyado también se sintieron mal. Este tipo se descubrió que pagó, que además en la clínica donde había dicho que había estado, no sucedió eso. El estudio eran de 8 niños, hijos de amigos de los amigos de su hermanito, que le pagó a los padres para prestarse a eso. Pero lo que dijo que había encontrado intestino no se encontró. Este tipo le quitaron licencia, le quitaron todo, lo votaron. Hoy está en Estados Unidos haciendo diabluras. Tiene problemas de antivacuna y tiene problemas también con el fisco de Estados Unidos porque hay dinero envuelto. Pero vamos a decir, bueno, Brea, pero eso crea una duda. Totalmente de acuerdo. Hay 17 grandes estudios que han visto y han estudiado, y estamos hablando independiente de universidades, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde se ha descartado que la vacuna, ninguna vacuna tiene relación con el autismo. Y por eso tomo este tiempo, porque yo creo que tenemos que ir llenando esas lagunas de mitos, es la única manera. Y hay dos grandes estudios, hay algo que se llama metaanálisis. Metaanálisis es que se coge la literatura médica y bajo con ciertas características o requisitos se buscan todos los estudios en este sentido que se hayan hecho bien y todo. Tampoco demuestra ningún tipo de relación. Doctor, pero a propósito de eso, yo le tenía esa pregunta porque conocemos a una pareja que tiene dos niños, niño y niña. El niño es mayor y padece del espectro autista. Sí. Y con la niña, ellos se negaron a vacunarlas y solamente comenzaron a vacunarla a los 3 años, justamente por eso que usted está informándole a los amigos de Consulta Participativa, porque ellos creyeron en que realmente el proceso de vacuna a recién nacido, pues podía haberle afectado al niño que tiene el problema del espectro autista. Mira, que esos padres hagan eso, yo entiendo que es para proteger sus hijos. Lo que pasa es que no se informaron adecuadamente, ¿de acuerdo? Pero esa miedo o esa reticencia, esa duda, yo la encuentro normal de protección. Ahora, usted tiene que averiguar. Entonces, le puedo decir que lamentablemente las causas de autismo ya se están viendo muy claras, que hay una parte genética y no solamente una parte genética, hay una parte ambiental que todavía no entendemos muy bien. Entonces, el autismo, al ser genético y por otras condiciones, está en aumento, ¿de acuerdo?
lamentablemente es una realidad, está en aumento. Cuando usted ve que aumenta asma, quiere decir que hay un factor genético. Cuando en la población que dura más y se mueren menos sus hijos y hay una enfermedad que se transmite, va a haber mayor incidencia. De acuerdo, no va a haber una menor incidencia y eso es lo que estamos viendo. Los neurobiólogos, los neurocientistas, perfectamente cuando tú le hablas de eso, ellos, la palabra no es que se ríen, dicen, Brea, pero eso no hay que explicarlo, es que la causa del autismo es otra, no tiene que ver nada absolutamente. Entonces yo creo que las personas tienen derecho a dudar, pero buscar una información adecuada, buscarse una información adecuada. Mire, déjeme decirle, se le achacó también al timerosal que estaba en las vacunas. Y le voy a decir a manera de chiste al final, o una comparación, una analogía jocosa de manipulación como hacen los antivacunas. El timerosal no hace ningún tipo de daño, porque el mercurio se convierte en 12, en etil y todo. El que está contenido en las vacunas no produce daño, absolutamente nada. No obstante, las casas farmacéuticas, por motu propio, para evitar ruido, hace años retiraron el timerosal en sus vacunas. Y cuando como le dije, cuando empezaron a estudiar la incidencia, después que quitaron el timerosal del autismo, aumentó. Entonces, la manipulación es que dice, tú ves, el timerosal protegía contra el autismo. No, no es cierto. Pero esa es la manipulación al revés que darían los antivacunas. No, sencillamente, sin lugar a duda, va aumentando la incidencia. Entiendo perfectamente, pero miren, lo primero que tenemos que tener con una enfermedad de esa naturaleza o un trastorno de esa naturaleza es una aceptación de la misma y averiguar bien la causa. Pero ustedes pueden estar tranquilamente de que las vacunas, no lo dicen los vacunólogos, no lo dicen los investigadores, lo dicen los neurólogos que trabajan en eso en todas partes del mundo infantil y toda entidad que no tienen que ver nada absolutamente con las vacunas. Entonces eso ya es, le voy a decir, punto cerrado, pero todo inició por una persona sin escrúpulos que inventó esto. Y déjenme decirle, ha dejado, yo le he dicho, los niños que han muerto porque dejaron de vacunarse, porque han muerto o han sufrido una situación, ¿a quién se le achaca eso? A ese tipo, a esa persona. Pero realmente esas son las cosas de la vida. Y Doctor, dígale a los amigos de consulta participativa, los padres, las madres, los tutores, cuál es la primera vacuna que se le pone a un bebé y a qué tiempo de nacido. mira, se puede vacunar desde el nacimiento con la vacuna contra hepatitis B y contra tuberculosis. Un detalle, estas vacunas generalmente pocas veces se ponen en donde nace, eh, pero sí se ponen en el sector público. No obstante, la vacunación ya sistemática fuerte comienza a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Y hay una serie de vacunas que te protege. Vamos a decir, difteria, que mató niños hace unos años aquí en República Dominicana. Toferina, que hay un brote en el mundo. Tétanos, todavía se reportan 6 y 7 casos de tétano neonatal. Ustedes saben lo que es tétano neonatal. Ese niño nace, se pone durito, no puede mover, llora, grita y se muere finalmente por una vacunita que se pudo haber puesto a la mamá durante el embarazo. O que si no es tétano, ¿cómo se llama? Neonatal, puede morir en los primeros meses por cualquier cosa. Se pone la vacuna contra hemófilis influenza tipo B, que es una bacteria que era la principal causa de meningitis bacteriana en el mundo hasta que se empezó a poner la vacuna. Hoy encontrar una meningitis por esta bacteria es inusual y cuando se encuentra en un niño no vacunado. Se pone la vacuna de polio. Polio hay que seguir protegiendo hasta que desaparezca el polio en el mundo, porque hoy entendemos que el mayor vector, como yo he dicho, es un avión y puede traer una enfermedad. Se pone la vacuna contra neumococo de 13 serotipos. O sea, ahora mismo la principal causa de meningitis, neumonía y de infección de la sangre en el mundo es neumococo. Y ahora hay que combatirla con la bacteria. Y por último, yo que viví todo ese proceso cuando estudiante, todos esos niños que llegaban deshidratados, muriéndose,
en el Juan Pablo Pina, en todas partes del mundo. Hemos descubierto que entre el 57 y el 78% era por un virus que se llama rotavirus. Y ahora se da una vacunita oral a los 2 meses y 4 meses. Y ya hace años las unidades de hidratación y rehidratación en los hospitales desapareció. Entonces, estas vacunas impactan de una manera de su bebé. Recuérdense que en el primer año de vida es la mayor mortalidad y una de las razones por lo que esa mortalidad ha disminuido son las vacunas a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Doctor, ¿y la vacuna contra el famoso sarampión? Eso, ¿A eso qué se edad? pone, sí, no, eso se pone al año de edad, a los 12 meses, con la triple viral, rubeola, papel y sarampión, y se repite a los 18 meses. Antes era a los 4 o 6 años, pero hemos visto que es mejor preparar a ese niño lo más rápido posible con 2 dosis. Pero le voy a decir un detalle que yo creo que no podemos olvidar. Está el virus del papiloma humano. Es un virus que se ha descubierto y ya décadas que es la causa principal de cáncer de cervix en la mujer. Pero también, bueno, entonces, en cualquier parte del mundo, 99.8% que una mujer tenga cáncer del cuello uterino, que es la segunda o tercera causa de muerte en la mujer en República Dominicana y en el mundo respectivamente, de muerte, y no solamente de muerte, de todo el deterioro, de quimioterapia, de dejar de trabajar, de gastos, de días no laborables. Todo eso tiene que ver que es vacunología, en ese sentido que prevenimos. Esa vacuna está disponible. Tenemos una vacuna contra cáncer y todavía le estamos poniendo mitos, que si yo le pongo a la niña de 9 años, eso le despierta la cuestión sexual. No, una vacuna no entra en el cerebro, la libido sexual está a otro nivel y en otras condiciones, y eso está estudiado. Se pone porque responde muy bien y la estamos preparando antes del inicio de sus juegos sexuales o de su actividad sexual a los 13, 15, 17 años, doctor. Pero sí, cuando empezamos a ver en Latinoamérica, en República Dominicana, cuando es el inicio de la primera relación sexual, uno se asusta por lo bajo que es y siempre ha asistido. Entonces, esta es una vacuna que les tengo la mala noticia, que ha estado disponible en el gobierno, perdón, en el Ministerio de Salud desde el 2017 y tenemos la cobertura más baja de Latinoamérica. Y cuando una niña adolescente le dejamos de poner esa vacuna, yo siempre he dicho y lo voy a estar diciendo, la condenamos a un cáncer en el futuro. Doctor, pero hay una creencia también con respecto de esa vacuna, y es el asunto de que apresura el desarrollo y el primer No, ciclo no, en lo absoluto. No, menstrual de la niña. ¿Es cierto no, eso, doctor? en lo absoluto, en lo absoluto. No, 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 no. Las vacunas no se han estudiado, ya hay más de 800 millones de aplicaciones en eso. Y lo único que ha producido es que, por ejemplo, en Australia, y ahí voy a esta parte importante, que empezaron a vacunar a nivel público hace muchos años a todas las niñas y a todos los niños, porque los niños hay que vacunarlos por diferentes razones. Los niños sufren un 20% por esta causa de cáncer a nivel anogenital y además es transmisor. Si tú le pones la vacuna, no va a estar transmitiendo también. Y cuando tú se la pones a la hembrita, a la mujer, tampoco va a estar transmitiendo. Entonces disminuye la circulación. Entonces, Australia, que tiene la mayor tasa de vacunación de hace años, probablemente se convierta en el primer país del mundo en eliminar el cáncer del cuello uterino. Usted se está imaginando cómo un país elimina un tipo de cáncer solamente a través de la vacunación. Eso hay que verlo, señores, eso hay que palparlo. Están las evidencias ahí, pero la vacuna no produce absoluta, la vacuna no tiene que ver nada con hormonal ni nada, en lo absoluto, en lo absoluto. Hay niñas que empiezan sin poner la vacuna a los 9 o 10 años a tener pues algo precoz. Y eso es lo que hay que investigar y que lo vea el pediatra, que lo vea el pediatra endocrinólogo, pero hay que vacunar no solamente a las niñas, también a los niños contra este virus que puede producir cáncer. Doctor, dígale entonces a las madres, a los amigos de consulta participativa, ¿cuáles son realmente los riesgos y los efectos secundarios que pudieran
provocar en el niño su calendario de vacunación en los primeros 6 meses y de los 6 meses a los 18 meses. ¿Hay realmente riesgos y efectos secundarios que pudieran ser perennes en un niño? Sí, el primer efecto secundario que tienen las vacunas en el mundo a esa edad es que produce adultos. Produce Adultos, adultos. porque lo protege para llegar a la Muy adultez. bien. Es el primer efecto secundario. En cuanto a los efectos adversos, una aspirina tiene efectos adversos. Si usted toma mucha agua, usted tiene un efecto adverso. Lo que quiero decir que puede tener, mira, los principales problemas que toda la vida en Latinoamérica y en el mundo es dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, malestar, puede haber algo de fiebre, pero eso es algo aceptado básicamente por toda la población. Y yo no me preocuparía. Las vacunas se ponen miles de millones de dosis al año en el mundo y lo único que estamos viendo que evitan epidemias, que evitan enfermedades, que evitan meningitis, que dejen al niño paralítico o ciego, que el sarampión mata, hace una neumonitis, desnutre, que la difteria te mata también. Entonces, además, hay otro concepto rápidamente, no solamente que evita muertes. Mire, le voy a dar acaba de publicarse una revisión en los últimos 50 años del programa público que se llama Programa Ampliado de Inmunizaciones en el Mundo. Y en 50 años ha evitado 154 millones de muertes, la mayoría en niños. Eso es increíble. Eso es algo, porque estamos viendo algo global de salud pública, pero cuando te evitan que tu hijo, que es el único que tú tienes, se muera por una de estas enfermedades porque le pusiste la vacuna, es el 100% en tu caso. De acuerdo, eso hay que verlo. Pero realmente yo creo que las vacunas es el mejor instrumento de salud pública para proteger a la humanidad. Hoy estuviéramos probablemente devastados por la viruela. Es que no se vivió eso, ni yo lo viví. Pero la viruela, como revisan tanto y somos muchas personas, son millennials y son, pues, en la época digital, nativos digitales, que busquen la viruela y qué pasaba con la viruela. Y yo creo que es importante y que cuando vean fotos y vean información, la sigan leyendo porque es importante entender lo que nosotros nos hemos salvado en este sentido. Las vacunas salvan vidas, pero además, y lo que quiero decir, evitan secuelas, evitan discapacidad, evitan gravedad, evitan hospitalizaciones, evita ausentismo escolar, evita ausentismo laboral, evitan idas a emergencia, idas a consulta, compra de medicamentos y todos los gastos indirectos de buscar una persona que cuide, de un taxi o un Uber, ir a todo, gasto de farmacia, gasto de todo tipo, lo evitan las vacunas, no solamente muertes, hay que verlo, que en el mundo moderno, en esa madre que está trabajando con 2, 3 muchachos sosteniendo el hogar y sigue trabajando, bien, si hay una enfermedad, una neumonía que se pudo prevenir, que ese muchacho cae con una dificultad para respirar 5 días, 6 días, le trastorna. Y en familias pobres, una enfermedad de esto la empobrece más. Doctor, hay un tema que no queremos dejar de tocar. La infección por el virus sincitial respiratorio. Díganos, doctor, ¿qué es el Ese es el gran... virus Sí, sincitial respiratorio? qué buena pregunta, porque son las nuevas vacunas o la nueva forma de prevención de un virus que es la principal causa de problemas respiratorios en los niños por debajo de 2 años en el mundo. Lo que pasa es que yo lo comparo siempre con un dragón. El dragón llegaba y no había nada que hacer. Llegaba cuando quería, destruía todo y simplemente no había nada que hacer porque nada mataba al dragón. Sencillamente era resolver lo destruido y reconstruir. Eso sucede con el virus respiratorio sincicial. No hay medicación. Llega, ¿qué es lo que da para que sepan? El virus respiratorio sincicial es el que da la bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Es como un ataque de asma, de apretamiento que tienen los niños los primeros 2 años, lo pueden hacer los 3 meses, al mes, a los 4 años, que empiezan a respirar rápido, les falta el oxígeno, hay que hospitalizarlo y no hay medicación. Miren, les voy a decir algo, una mala noticia.
todo lo que hacemos los médicos, de dar antibióticos, dar un esteroide, o dar nebulizaciones, no funcionan en lo absoluto no funcionan para esto. Entonces, actualmente tenemos dos formas modernas que podemos prevenir. Espérese, y también ya hemos visto que después de los 65 años impacta muchísimo tanto como la influenza. Entonces, hay 3 vacunas nuevas a partir de los 65 años que se pueden aplicar. No la hay en el país todavía, pero una de esas vacunas se puede aplicar en la mujer embarazada a las 32 semanas de embarazo, y cuando el niño nace, lo protege los primeros 6, 7 meses. Pero también hay algo que se llama, que hablábamos al principio, anticuerpo monoclonal, ¿de acuerdo? Anticuerpo monoclonal, que es inmunización pasiva, y es un medicamento que se aplica a los niños al nacer y lo protege 10 meses contra ese virus. Y se puede repetir si el niño tiene prematuridad o tiene problemas pulmonares o tiene problemas cardíacos, porque a esos niños le va muy mal con cualquier tipo de infección. Entonces hoy le estamos haciendo, como decimos, el cerco al virus respiratorio sincicial. Ninguna de las dos modalidades la tenemos en el país, pero ya, por ejemplo, en España empezó a utilizarse, en Argentina empezó a utilizarse tanto público, en Chile también, tanto público como privado. Ambas estrategias, la de la mujer embarazada y la de ponérselo al niño al nacer. Entonces, esto ha ido cambiando. Hemos visto por primera vez cómo en Galicia, cómo en Italia y hoy en Chile en estos momentos, se hace el estudio de que sabemos que en esa temporada hay 10.000 niños que sufren de esto. Le ponemos la medicación, el monoclonal, y vemos que baja a 1.000 niños la misma temporada. O sea, el impacto de un tipo de inmunización en tiempo real por primera vez visto en el mundo. Entonces, estamos felices. La vacunología está en su mejor momento. Doctor, y este virus, el virus respiratorio sincicial, ¿es genético, es hereditario o Es un virus se que circula contagia? ¿Cómo se contagia este de virus? persona a persona, igual que el virus de la influenza, igualito que el virus del COVID, con las secreciones tuyas, con el estornudo, con el hablar, con las gotas que tú estás en el aire y se contamina. En una habitación donde hay un niño nacido y hay un hermanito al lado, el niñito hablando que tenga virus respiratorio sincicial, consigue las goticas y consigue el virus. Es tan sencillo como eso, como una gripe o gripa normal, perfectamente, y así los adultos también lo adquieren. Entonces, es una de las principales causas de infección respiratoria aguda en el mundo. Y lo que sí conocemos que tiene una estacionalidad. Se están haciendo los estudios ahora. En el país parece que hay una estacionalidad, y esto es importante porque esos recursos se utilizan para ese periodo. Si mañana se ve en un país o aquí que circula el año entero, pues se pondrá el año entero, pero podemos hasta prevenir por la estación que hay. La estación que, como se pone influenza, recuérdense que la vacuna influenza se pone siempre a partir de septiembre, octubre, porque ahí empieza el aumento y lo protege en todo el sentido. Entonces, el virus respiratorio sincicial está en todas partes, es de los 3 o 4 virus que más impactan a los niños y a los adultos de más de 65 años, y a los de menos de 65 años que tengan una condición, que no hemos olvidado que un adulto que tenga un problema renal, un problema metabólico, un problema de otra naturaleza, que sus defensas están bajas, todas estas bacterias y virus le pueden dar, y por eso las vacunas que están destinados después de los 60 años, 65 años, se pueden colocar antes en esa persona para ayudarlo a que no venga una enfermedad devastadora y se lo lleve a un intensivo, y ya usted sabe lo que puede suceder. Doctor, ¿y la mortalidad por los efectos de este virus? Sí, la mortalidad, déjeme decirle algo, se habla, dependiendo de algunos, hasta un 20%, pero le voy a decir una información. Eh, Se ha visto que este virus es una de las causas principales de muerte en los primeros meses de vida en la casa de los niños. En los primeros meses de vida de un niño, el niño amanece muerto o el niño se muere en la casa. Una de las principales causas es el virus respiratorio sincicial. O sea, imagínese el impacto que tiene esto. Esto es desastroso. O sea, y estamos hablando de lo peor, que es la muerte. Pero el muchacho de 2 meses, que se
hospitaliza, que hay que llevarlo con un ventilador 5 días, que está en ese cuidado intensivo, se contamina y que entonces te duró 12 días tu bebecito de 3 meses sufriendo al borde de la muerte. Óigame, eso es una cosa realmente que nadie quiere. Y también niños de 6 meses, niños de 1 año, niños de 2 años. Los niños más de 2 años son más fuertecitos, pero también lo sufren. Entonces yo creo que el mejor pleito es el que no se echa. Yo espero de que tanto a nivel público o privado, en poco tiempo tengamos estas dos estrategias para los niños dominicanos. Doctor, el tirano del tiempo en la televisión nos acaban de señalar que se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos despedir sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar al doctor Brea del Mira, Castillo. lo más importante te lo voy a decir, ¿dónde me contacta? Yo creo en que todo el mundo debe revisar su esquema de vacunación, los adultos y las personas ya mayores de la segunda edad tienen que ver cómo le puede beneficiar las vacunas y en cualquier centro, tanto privado como público, cualquiera, ir a aplicarse la vacuna que le corresponden y lo que lo puedan proteger de acuerdo a su condición, a su edad y a sus posibilidades. Porque no hemos olvidado que también ya está disponible la vacuna contra culebrilla, que es un gran problema a partir de los 50 años. Entonces, ahí me pueden encontrar en cada dosis aplicada, no importa quién sea ni en qué parte del país. Doctor, 1 millón de gracias. Gracias. Igual, igual. Gracias por la invitación. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta con el doctor José Brea del Castillo, infectólogo, pediatra, vacunólogo, donde tuvimos orientando y consultando sobre todo lo que tiene que ver con las vacunas en los niños. Y les invitamos a que nos acompañen en la próxima consulta.